Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, santo y misericordioso, tú quien estás en los cielos, éramos nosotros alejados de ti y morábamos en el pecado, y hemos sido enemigos por nuestras malas conductas, por eso teníamos que recibir tu ira y tu castigo eternamente. Sin embargo, en el momento cuando no te conocíamos, tú primeramente nos has amado, y Jesucristo ha derramado su sangre por nosotros y ha muerto para lavar nuestros pecados eternamente. Y sin ningún mérito nos has salvado para que seamos tus hijos. Y nos has dado la esperanza bendita de entrar en tu reino. Te agradecemos por toda esta gracia. En este tiempo estamos aquí, los redimidos, para aprender tu palabra ante ti, Señor. Te agradecemos por guiarnos en aprender tu palabra. En este tiempo sabemos que el Espíritu Santo está junto con nosotros para guardar el espíritu de cada uno y también abúndeles con la gracia digna. A todos los hermanos que no pueden participar juntos, a pesar de que están escuchando virtualmente en sus casas o en cada lugar donde estén, abúndeles con la misma gracia. Todas las iglesias que hay en Corea y en el extranjero, hay muchos hermanos que están guardando su fe aún en las dificultades. Señor, tú abúndeles con tu gracia y con tu sabiduría y esté junto con ellos con la palabra digna. Ayúdalos, Señor. A los que están con la enfermedad, recupere su salud rápidamente, y los que son débiles de corazón o los que están en tentación, a cada uno de ellos dale la gracia digna para que ninguno vaya a la perdición. Aférralos con tu mano misericordiosa. Nos das la palabra necesaria en el tiempo necesario y nos enseñas el camino correcto. En este tiempo también, Señor, danos la palabra necesaria para que cada uno de nosotros podamos ser firmes en tu palabra y en tu gracia, para que la vida que nos resta podamos llevar una vida digna siendo tus hijos, para que ninguno caiga de la gracia de ti, Señor. Para eso, dale tu misericordia. Dejamos todas las cosas en el Espíritu Santo y hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá la alabanza preparada en el coro. 십자가 앞에 그 큰 사랑 눈물에 겨워 울며 돌아옵니다. 주님 손과 발못 박혔고 머리엔 가시관 박히셨네. 내 모든 죄와 허물 위해 말없이 피 흘려주셨네. 오 예수님, 이제부터 영원까지 내 구주가 되옵소서. 이제부터 영원까지
구주가 되옵소서. 주님 손과 발못 박혔고 머리엔 가시관 박히셨네. 내 모든 죄와 허물 위해 말없이 피 흘려주셨네. 오 예수님, 내 구주가 되옵소서. 이제부터 영원까지 내 구주가 되옵소서. Busquemos juntos la Biblia. Efesios capítulo 5. Busquemos juntos. Efesios capítulo 5. Versículo 18. Efesios 5, versículo 18, yo les leo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Después busquemos Gálatas, capítulo 5, antes de Efesios está Gálatas. Busquemos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Yo les voy a leer. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Lentamente leamos juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Durante las semanas pasadas hemos aprendido acerca de cuál es la vida que paga la gracia de Dios. Y antes de eso también estuvimos aprendiendo acerca de ser llenos del Espíritu Santo. Bajo ese título hemos hablado acerca de los frutos del Espíritu Santo. Bajo ese título de ser llenos del Espíritu, hoy, como el séptimo sermón, les voy a hablar acerca de los frutos del Espíritu Santo. En total son 9 frutos del Espíritu Santo, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y hemos aprendido hasta el cuarto fruto, que fue la paciencia, y hoy toca aprender el quinto y el sexto fruto, que es la benignidad y bondad. Les quiero hablar de eso hoy. La vida cristiana. Antes de recibir la salvación vivíamos conforme a los deseos carnales. Sin embargo, después de ser salvo, ahora somos hijos de Dios. Hemos obtenido la vida eterna
Y en el mismo tiempo que tenemos la esperanza de entrar en su reino, como nos ha salvado, ha entrado el Espíritu Santo en nosotros y cada día renueva nuestros pensamientos y corazón. Y ahora nos ayuda para que podamos vivir dignamente como hijos de Dios. Por eso, en San Mateo 7, busquemos juntos mejor, San Mateo capítulo 7, busquemos juntos, San Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. San Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. Yo les voy a leer. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Jesucristo, estando en la montaña, ha dicho esta palabra hacia toda la multitud y hacia sus discípulos. Y es la última parte acerca del sermón de la montaña. Y dice, todo buen árbol da buenos frutos. Así dice, ¿no? Este árbol bueno se refiere a los cristianos renacidos. Los cristianos renacidos es el Hijo de Dios, ha recibido la vida de Dios y como habita el Espíritu Santo, es por eso que aquí dice que es el buen árbol. Aparte, el buen árbol obviamente lleva buenos frutos, ¿no? Y el árbol malo da frutos malos. ¿A qué se refiere árbol malo? Se refiere a los mundanos que todavía no son renacidos. A todos ellos se le expresa como el árbol malo. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. Antes de recibir la salvación, todos éramos árboles malos. Pero nosotros fuimos cortados del árbol malo y ahora somos injertados al árbol bueno que es Jesús. Ahora nosotros sí podemos llevar frutos buenos. En San Mateo 12:33 Jesús dijo, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Porque por el fruto se conoce el árbol. Tiene que estar bien el árbol también su fruto, obviamente, ¿no? Si el árbol está bueno, obviamente su fruto va a estar bueno también. Y dice, o haced el árbol malo y su fruto malo también. El árbol es bueno, por ejemplo, pero el fruto que sea malo, entonces es una contradicción esto. ¿Pero por qué dijo esto? Las israelitas, por ser hijo de Dios, por ser descendientes de Abraham, así jactaban, pero sus conductos eran algo fuera de la relación de Dios, como dice en San Juan 8, cuando los judíos dijeron que Dios es nuestro Padre, entonces Jesús dijo, no, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Abraham no ha hecho así. Jesús dijo que vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Viendo tus conductas, tu padre ni siquiera es Dios, ni siquiera son descendientes de Abraham. Ahora nosotros decimos que sí, soy salvo o que sí recibí la salvación, pero que su conducta no sea así. Uno dice que sí es salvo, pero lleva la vida cristiana como si fuese uno no salvo. Entonces no hay que tomar esto como si fuese algo correcto y esto es una contradicción. Los cristianos,
como son árboles buenos, obviamente los frutos buenos son el resultado del árbol bueno. Y eso se refiere a la vida cambiada de los cristianos y lo deben hacer. En Jeremías 7:10 dice: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Dice que han venido al templo de Dios, se han reunido y decimos que todos nosotros somos salvos, pero dice que eso es mentira. ¿Por qué? Porque ellos han hecho abominaciones. Estas contradicciones también pueden ocurrir en nuestra época. Un cristiano renacido sí o sí debe ser diferente y tiene que llevar una vida de conversión que con los mundanos, ¿no? Hay que haber alguna diferencia. Que diga la vida cristiana se refiere que hay que mostrar la personalidad espiritual. Dependiendo de qué persona sea, obviamente se muestra todo su ser en su vida. En Santiago 2, versículo 18 dice: tú tienes fe y yo tengo obras. Está hablando acerca de fe y obras. Dice: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Claro. Esto es una expresión disputa. Dice: tú tienes fe, pero dices que tienes fe y no hay obras. Pero ¿cómo me vas a mostrar esa fe sin obras? Yo no solamente tengo fe, sino yo voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. También en Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe, si es la sustancia, entonces la obra es su sombra. Así lo podemos decir. La fe no se ve. No sabemos qué fe tiene cada uno, o sea, eso no se ve en los ojos. No se ve Dios tampoco. Jesucristo que haya crucificado y ha muerto y ha resucitado y ha perfeccionado la salvación, pero no lo podemos ver, no lo creemos a través de la palabra. Después de recibir la salvación y los que son renacidos, la fe que uno tiene dentro obviamente es invisible, pero algo que se puede mostrar son las obras. Si es que la fe invisible es la sustancia, entonces la obra es lo que se ve y es la sombra. Por ejemplo, un hombre está caminando, pero detrás de él está siguiendo una sombra de perro. Entonces eso es raro, ¿no? Pero al contrario, por ejemplo, pensemos, nosotros tenemos una fe invisible y se tiene que mostrar con las obras, que es algo visible. La sustancia dice que tienen la fe, pero que sea diferente la obra que se muestra, la sombra que se muestra, entonces es una palabra contradictoria. Dice: vivir conforme a los deseos carnales es la obra de los muertos. Así está diciendo en la Biblia. En Efesios 2, versículo 1 al 3, dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Se refiere al Espíritu. Los que no son salvos por los pecados de Adán, todos hemos nacido con el Espíritu muerto. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
los que no son renacidos obviamente están bajo la potestad del diablo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el diablo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando estuvimos muertos en delitos y pecados, vivíamos conforme a la corriente de este mundo, ¿no? Igual que cuando hay olas del mar, sigue el agua, ¿no? Igual la corriente de este mundo está bajo la potestad del diablo, porque si vemos a los mundanos de hoy día, está siguiendo esa corriente de agua igual, está siguiendo ese camino. Una persona que dice que es buena persona, pero hay otros que dicen que es peor, es igual, ¿no? Como viven. Solamente momentáneamente se ve lo que se han comportado, pero lo que está dentro en sí están siguiendo a la corriente de este mundo que tiene agarrado la potestad del diablo. Y en ese momento vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El diablo siempre está instigando seguidamente al corazón corrupto para que vivamos conforme a su voluntad. Y el fruto de la ciencia del bien y del mal era bueno para comer, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. El diablo así lo estaba tentando, que tú puedes ser como Dios, serás sabio como Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Está instigando seguidamente de los deseos carnales. Es por eso que conforme a lo que uno tiene en el deseo del corazón, así ha vivido. Es por eso que dice que éramos por naturaleza hijos de ira, que éramos hijos de Dios, que teníamos que recibir el castigo y su ira. Y así era la condición espiritual antes de recibir la salvación. Sin embargo, un cristiano renacido, obviamente si es que tiene una fe segura, obviamente se tiene que mostrar con las obras. Uno dice que sí, ha recibido la salvación, pero su vida es como si no fuese salvo, parece una vida de los muertos. En Hebreos 6:1 expresa que eso son obras muertas. Vivir conforme a los deseos carnales en el pecado, obviamente esa obra muerta y es el olor podrido de los muertos. Por eso, si es que una tiene la fe segura, eso sí o sí se tiene que expresar con las obras. Por eso nosotros decimos que somos salvos, somos renacidos, somos hijos de Dios. No solamente hay que jactar de estas cosas, sino como tiene una fe segura en su corazón. Por eso en 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Nosotros a veces tomamos análisis de salud, examen de salud, ¿no? Y normalmente vivimos así sanos, pero sin que uno sepa entra una enfermedad en su cuerpo. A veces en sí, sin que uno sepa, entra la enfermedad y después sale. Pero cuando estamos débiles y cuando baja la inmunidad, entonces no hay fuerza para vencer esas enfermedades. Es por eso que se desarrolla dentro. Hoy en día, coronavirus realmente es tan fuerte el contagio, ¿no? Es por eso que muchos abuelos que tienen edad o los que son débiles o tienen una enfermedad subyacente, entonces para ellos es más fuerte el coronavirus, son contagiados y se muestra al final positivo, ¿no? Algunas personas ha salido positivo COVID, pero hay personas que no tienen ningún síntoma. Por eso así empieza a contagiar a su familia o a las personas al contorno. Igual que esto, espiritualmente también pensamos que somos sanos. Decimos que no, yo ya soy salvo, yo estoy llevando una vida cristiana normal. Así con todo su orgullo lo dice jactando,
Pero en sí, ¿cómo es en la vida real? Dice que está sano, pero está enfermo de algo de muerte. Después de analizar, se da cuenta de que tiene una enfermedad muy grande. Por eso, ante los ojos de Dios, quizás no lo es. Esa persona quizás no es salva. Es una persona que tiene que recibir ira y castigo de Dios, pero sí mismo dice que no, yo soy salvo, yo soy renacido. Es por eso que dice que hay que examinar y probar si esa fe aceptada por Dios y si realmente está renacido, si realmente esa fe viva y la fe muerta. Dice examinaos y dice probaos. Por ejemplo, cuando tomamos un análisis de salud porque nos sentimos mal, nos dice si es una enfermedad pequeña o grande, nos da un resultado, ¿no? Igual que esto, hoy en día a través del coronavirus, obviamente esto también es una enfermedad contagiosa y hacemos la prueba del COVID, ¿no? Y entonces hay que tener un resultado, que tú eres negativo o que eres positivo. Entonces igual tenemos que examinar nuestra fe. ¿Pero cómo? A través de la palabra uno puede saberlo. ¿De qué es la salvación? ¿De cómo yo puedo creer? Y también después de recibir la salvación, hay que mostrarse por fuera de que uno realmente es renacido. Hay evidencia en su conciencia y en el mismo tiempo que Dios testifica, eso también se tiene que mostrar a través de sus vidas para mostrar a otras personas también. Pero si es que se refleja ante la palabra, se puede saber, porque en la palabra está escrito cuál es la vida de un salvo, específicamente está anotado. Por eso a través de esas palabras digo, no, reflejando esa palabra yo realmente sí soy salvo. Quizás mi vida cristiana es débil todavía, hay cosas que me faltan, pero estoy seguro de que sí soy salvo. Y después de recibir la salvación, estoy cambiando poco a poco. Obviamente no he cambiado en absoluto, pero algo es algo, ¿no? Igual que un niño, hay momento de nacer, hay momento de crecer. También hay momento de madurar. Si ha nacido como un hombre, entonces hay que vivir como humanos. No podemos experimentar o como los perros, cualquiera, no podemos comer de los pisos, no podemos estar rodando en el piso, sino uno creciendo se da cuenta de qué es lo que no debo hacer, lo que debo hacer y cómo puedo agradar a mis padres, hacer lo que uno debe hacer. Entonces cada vez que crece, tiene que haber un cambio, ¿no? Igual que el árbol, sí o sí se debe crecer para llevar frutos. De un pámpano seco o inmaduro no puede llevar frutos. Jesucristo en San Juan 15, versículo 3 a 6, dijo que yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dios es el labrador que cría la vid y Dios ha sembrado esa vid. Y los cristianos son los pámpanos pegados en esa vid, así lo dijo. El pámpano tiene que estar pegado a la vid y va a recibir toda la resina que sale de la raíz y así empieza a crecer. Y después de crecer, por sí lleva muchos frutos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No puede hacer nada por sí solo. Y el pámpano por sí solo no puede llevar frutos, sino tiene que recibir sí o sí la resina abstraída de la raíz y automáticamente van a llevar frutos. El que no permanece en mí no puede llevar frutos. Si está pegada, entonces lleva frutos. Y si no, no lleva frutos. Por eso nosotros hemos recibido la salvación y
Nosotros somos pámpanos que estamos pegados a la vid que es Jesús. Pero ese pámpano fue cortado del árbol malo y fuimos injertados al árbol bueno que es Jesús. Igual que un niño ha nacido y está siempre entre los brazos de la mamá, está tomando leche de su mamá y tiene que crecer recibiendo el amor de toda su familia. Así debe crecer, ¿no? Igual cuando uno ha recibido la salvación, igual que la mamá de su madre, tiene que estar en el lugar que hay amor, ¿no? Que esa iglesia. Y nosotros tenemos que tomar la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Igual que los bebés se tienen que bañar todos los días, ¿no? Igual, nosotros también tenemos que lavarnos con la palabra de Dios para despojar del viejo hombre y renovando cada día para que podamos crecer siendo hijos de Dios. Cada vez que crece más el pámpano, entonces automáticamente lleva frutos. Y esos frutos tienen que ser pegados al buen árbol y es un resultado que ha recibido toda la resina. Por eso en San Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. San Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Dios con el cuerpo humano ha venido a este mundo, quien es Jesús con su palabra, y dice, y vimos que está lleno de gracia y de verdad, que en Jesús está lleno la gracia y la verdad, y tenemos que recibir esa plenitud. En Colosenses 2:19 también dice que Jesús es la cabeza y nosotros su cuerpo, igual que en esta cabeza de la glándula pituitaria se suministra la hormona de crecimiento a todo el cuerpo. Es por eso que todo el cuerpo a través de la cabeza, dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Tiene que estar pegado a la cabeza, o sea, el cuerpo, ¿no? Igual que el árbol, el pámpano cuando está pegado a la vid, entonces también crece. Hay que crecer sí o sí. Crecer, en otra palabra, se puede decir que es recibir la plenitud. En 1 Corintios 13, versículo 11, apóstol Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Apóstol Pablo también, después de recibir la salvación, había un niño en su interior. Yo cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, y juzgaba como niño, actuaba como niño, y todo era como un niño, todo inmaduro. Pero más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Claro, nuestra vida cristiana debe crecer. Por eso, apóstol Pablo, después de crecer, sí saben cómo ha vivido. Cada vez más iba pareciendo más al Señor. Y apóstol Pablo, de verdad, fue un ejemplo de Jesucristo, apóstol Pablo, ¿no? Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, viendo al apóstol Pablo, podemos ver a Jesús, porque Jesús estaba en él y se mostró de Jesús. Por eso, él dijo, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y después en Gálatas 4:19 dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si el Padre es grandioso, el Hijo también debe ser grandioso, porque hay que ir tomando el ejemplo del Padre y así crecen. Por eso nosotros, dice, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Así nosotros tenemos que ir creciendo poco a poco en la fe, y aunque no podemos ser perfectos como Dios, mínimo tenemos que ir pareciendo a Él poco a poco. Esto es algo obvio. Un cristiano renacido ha recibido la vida de Dios, ahora es hijo de Dios y el Espíritu Santo de Dios está en él.
Entonces, ¿qué hay que hacer? El Espíritu Santo convierte nuestra vida y nuestros pensamientos y nos ayuda a vivir siendo dignos de hijos de Dios. Y ahora, los hijos de Dios no solamente hay que confesar con la boca, sino hay que vivir conforme a la palabra de Dios, siendo hijo de Dios. Hay que aprender eso y hay que ir creciendo más y más, ir madurando más. Y tenemos que vivir como hijos dignos de Dios. Por eso en Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él y vivos juntamente con Él. Así también nosotros andemos en vida nueva. Nos ha salvado y ese propósito es que ya no es la obra muerta, sino en la vida nueva que está esperando obras vivas de nosotros. Andar en vida nueva quiere decir que no vivir conforme a los deseos carnales, sino conforme al Espíritu Santo. En Romanos 8, versículo 9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Un cristiano renacido se le llama hombre de Cristo. Por eso se dice cristiano, Christian. Y no hay que utilizar como quiera a todas las personas que van a la iglesia cristianos. Porque hay muchas personas que van a la iglesia toda la vida, pero en sí no son cristianos, pero dicen que son cristianos. Pero no hay que utilizar la palabra a ellos. Cristiano se refiere al hombre de Cristo, se refiere que está viviendo Cristo en uno. Los que son renacidos, solamente ellos son los cristianos, no son los otros. Busquemos también Romanos capítulo 8. Busquemos juntos Romanos capítulo 8. Versículo 12. Romanos 8, versículo 12. Versículo 12 al 14 yo les leo. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice, así que hermanos, se refiere a los que son salvos, ¿no? Dice, deudores somos. Nosotros, antes de recibir la salvación, éramos deudores de carne. Deudor quiere decir que está endeudados de algo, ¿no? Ahora ya no somos deudores de lo carnal. Si es que fuésemos deudores, entonces somos deudores de la gracia de Dios. No tenemos deuda carnal y no vamos a vivir conforme a los deseos carnales. No a la carne, dice, para que vivamos conforme a la carne. El que presta siempre está diciendo que págame, así, ¿no? Igual, no tenemos que enfocarnos en solamente darle de comer, darle de beber a nuestro cuerpo para que viva conforme a los deseos carnales. No hay que hacer eso. Obviamente, mientras que vivimos en este mundo no podemos ignorar de estos deseos carnales, pero ha venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vence a los deseos carnales. No a la carne para que vivamos conforme a la carne. No hay que ser vencidos por eso, porque vamos a ser esclavos de la carne y esclavos de los pecados. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Esto quiere decir que si es que esa persona seguidamente vive conforme a la carne, esa evidencia que no tiene el Espíritu Santo en uno, y aunque fuese salvo, esas son obras muertas. Si es que un hombre está vivo, ¿podrá hacer obras muertas? No. En San Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Por ejemplo, hemos salvado a una persona que se estaba ahogando en el agua, pero aún así no se mueve fuera del agua. Entonces, ¿qué ha pasado? Aunque lo hemos rescatado, no se mueve. Eso quiere decir que está muerto. Si lo hemos sacado del agua, ahí tiene que moverse y ahí hay que actuar, ¿no?
Si es que se ha pasado de muerte a vida, entonces tienen que haber unos actos de la vida. No solamente con la boca se tiene que decir que se fue pasado de muerte a vida, sino están como muertos y no se mueven. Si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, quiere decir que a través del Espíritu Santo hace matar a los deseos carnales. En Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si es que vivimos andando en el Espíritu, es posible vencer los deseos de la carne. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esto es la evidencia que son hijos de Dios. En la Biblia hay muchas evidencias de ser hijo de Dios. Al momento de aprender la Biblia, la palabra que uno ha aprendido hay que conectarlo en su vida y en su cuerpo. Igual que cuando hacemos seminarios de la salud, hay personas que están mal de hígado, de pulmón, de algunos órganos. Entonces dice todas las características de que puede estar mal. Entonces hay una lista de 10 características. Entonces al solamente tener esto, quiere decir que está mal su tal órgano. Igual, en la Biblia también hay que verificar si es que nos falta algo o si es que estoy haciendo bien. Pero si es que me falta todas las cosas, entonces obviamente hay que dudar de su salvación. Porque solamente está escuchando la palabra y dice, ¡ay, qué buena palabra! Y después se olvida y se actúa como uno quiere. Vive sin ninguna relación con Dios. Entonces, ¿eso cómo puede ser un cristiano verdadero? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Es mentira que tenemos comunión con Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros hemos sido pasados de muerte a vida y hay varias evidencias y tenemos que ir chequeando cada uno, cada punto. Entonces, ¿cuántos puntos tendré yo? Pero sin pensar, escuchan la palabra y si es que vemos sus actos, viven sin ninguna relación con la palabra y viven sin interesar. Uno dice que la letra que siga siendo letra y yo sigo siendo yo. Entonces que la Biblia está escrito así que bueno y yo sigo viviendo así. ¿Cómo es eso? Eso es ignorar a Dios. Ignorar la palabra de Dios es ignorar a Dios mismo. En 1 de Juan 2, versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El Señor en mí y yo en Él. Entonces el Señor anda en nosotros. No es que está sin hacer nada en nosotros o no está durmiendo. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en mi cuerpo, o sea, existe este cuerpo, pero quien habita en mí, yo ya no vivo, mas vive Cristo en mí. El Señor ha vivido y obra, porque Dios es el que en vosotros produce. En Filipenses 2:13 dice, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ese Espíritu Santo hace conocer cuál es la forma de agradar a Dios y nos da la fuerza y el corazón de actuar conforme a la palabra de Dios y nos hace poner en práctica. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo. El Señor, ¿qué está haciendo en mí? Ahora Él es el dueño. Antes el diablo era el dueño de mí, quien gobernaba todo de mí. El dinero es el dueño. Mi avaricia debe controlar mi corazón.
mi cuerpo. No, ahora el Señor tiene que hacerlo. Lo tiene que señorear. Tengo que dar lugar del trono de mi corazón al Señor y tengo que confesar que tú, Señor, que yo soy tuyo, que tú eres mi rey, que tú eres Dios verdadero y que tú eres quien gobiernas todo el mundo y tú eres mi Salvador. Y Él, por mí, ha muerto en la cruz. Dios nos amó tanto, hasta dio a su unigénito sin escatimar y lo dio como sacrificio de redención. Y Jesucristo vino a este mundo y ha recibido todo tipo de sufrimiento. Y así ha muerto en la cruz. Ha recibido la vergüenza y el sufrimiento que no se puede explicar con las palabras. Ha recibido toda nuestra ira y nuestro castigo e incluso ha pagado todos nuestros pecados. Nuestra vida eterna y nos ha hecho tener la vida eterna y ser sus hijos. Ese Señor está en mí. ¿Y cómo tenemos que recibirlo? Señor, quédese así tranquilo en mí nomás. Yo voy a salir a jugar y después regreso. Quédese ahí nomás. Entonces el Señor que se queda en la habitación, no, está en mí. Pero llevando al Señor, ¿yo qué cosa voy a hacer? Ese Señor enseñorea mi corazón y mi vida perfectamente. Señor, que se haga según tu voluntad, que viva o que muera. Señoree de mí y haga conforme a tu voluntad. Me tienen que enseñorear. Uno aprende mucho la Biblia y dice, sí, es una palabra muy bonita. Pero si vive sin relación a eso, entonces no tiene relación con Dios tampoco. Dijo a las israelitas, Ezequiel, el pueblo estará delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos que canta bien. Sí, canta muy bien, lo mira y ahí termina. Solamente está mirando si es que da bien la práctica. Entonces, quien está al frente predicando es un one-man show, es un actor. Entonces, si fuese actor, realmente sería un actor muy aburrido, ¿no? Dice, hoy la predicación fue buena, hoy no fue buena, hoy ha hablado muy bien, que lo haya dicho bien o no, si eso fue la palabra de Dios, si lo fue y fue transmitido, entonces así tiene que aceptarlo en su corazón. Nosotros jamás tenemos que vivir conforme a los deseos carnales ni al diablo que tiene agarrado la potestad del aire. Porque los que no son salvos no tienen vida. Como han vivido conforme al diablo, obviamente no les queda más que vivir según los deseos de la carne. No tienen vida, no tienen el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo? Pero los que son salvos seguramente está la vida del Señor y también su Espíritu Santo. Es por eso que si es que aprendemos con normalidad la palabra, entonces no viviremos conforme a los pecados, sino conforme al Espíritu Santo. Sí es posible. Los frutos del Espíritu Santo no es con la voluntad propia o con el esfuerzo propio, sino solamente con la obra del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu. Que nos ha hecho renacer también es el Espíritu Santo, por eso decimos hemos renacido con la palabra, que hemos nacido
de Dios y que tenemos el Espíritu Santo, eso mismo. El Espíritu Santo hace comprender la palabra de Dios, nos hace recibir la salvación y ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Siempre está en el Señor. Siempre está el Señor en mi corazón. Claro, siempre está el Señor. Siempre, en cualquier momento. Él quien es tan santo, quien es glorioso, quien me ha salvado, que está en mí, ¿no es algo sorprendente esto? ¿Esto es una teoría? No, es lo real. Ahora el Espíritu Santo convierte nuestro corazón y nuestra vida para que llevemos frutos del Espíritu Santo. Por eso en Gálatas 5:17 dice: todos los que todavía no se han convertido en Cristo, o sea, son salvos, pero los que no tienen conversión, dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Dice se opone, y en la Biblia de inglés dice against, que siempre están peleando. El deseo del Espíritu Santo está oponiendo a la carne. En 1 de Pedro 2:11 dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales siempre están batallando contra el alma, contra el espíritu. Es por eso que hay que abstener los deseos carnales. Siempre está peleando en nosotros. Igual en nuestro cuerpo, los glóbulos blancos y los rojos están peleando, ¿no? Cuando entra algún virus. Que no tenga la inmunidad quiere decir que cuando el enemigo está más fuerte, obviamente va a ser vencido. El virus gana. Hay que orar, hay que aprender, y para ser sanos tenemos que comer bien, tenemos que hacer ejercicios. Mentalmente, carnalmente, si es que nosotros entrenamos bien, vamos a ser sanos. Igual aprendemos esa palabra, y mientras que aprendemos la palabra podemos ser fortalecidos. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y eso se opone entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y todo esto es para agradar a Dios, para vivir conforme a la voluntad de Dios, pero lo que abstiene de esto es el deseo de la carne. Y en el interior siempre hay esa batalla. Primero hay que vencer esa batalla. En Romanos 8, versículo 7 a 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los enemigos tienen una meta de matar o de oponer del otro. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. El diablo aprovecha de esto para oponer a Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿nosotros de qué pensamos al momento de despertar y dormir? Siempre estamos pensando algo carnal. ¿Cómo podré vivir mejor, bebiendo mejor, comiendo mejor? ¿Cómo podré vivir para que otros tengan envidia de mí? ¿Solamente están pensando de eso? ¿Y no piensan de cómo voy a agradar a Dios? ¿Cómo podré vivir según la voluntad de Dios? Que viva o que muera, según la voluntad de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aunque uno ya es salvo, los que están viviendo según la carne todavía, entonces todos esos actos van a ser enemistad contra Dios.
Entonces, si es que seguimos así, realmente seremos enemigos contra Dios. Rápidamente hay que huir de ahí. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Después de recibir la salvación hay que pensar cómo agradaremos a Dios. En 2 Corintios 5:9, apóstol Pablo dijo, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. En Hebreos 11, versículo 5 también dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Nosotros también, como ya somos salvos y si somos hijos de Él, tenemos que hacer para agradar a Dios y tenemos que recibir ese testimonio de haber agradado a Dios. En San Juan 8, versículo 38, Jesús dijo, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Andar junto con Dios es agradar a Dios. Agradar a Dios. No era San Juan 8:38, sino San Juan 8:29, perdón. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Dice, siempre hago lo que le agrada. ¿Por qué esta palabra estará apuntado? Nosotros también, después de recibir la salvación, tenemos que agradar a Dios nuestro Padre siempre. Entonces, obviamente, eso quiere decir que Dios protege y ayuda si estamos junto con Él. También nos da todas las cosas buenas. Nosotros, si es que no podemos agradar a Dios, entonces contristecemos al Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No tenemos que contristecer al Espíritu Santo. Hay varios hijos, pero un hijo es muy travieso y hace entristecer a sus padres, pero hay otro que siempre agrada a Dios, a los padres. Si hay un hijo travieso, entonces también hay que pensar si es que quizá yo soy así con Dios. Los frutos del Espíritu Santo se cumple a través del resultado de la vida cristiana de uno. Cuando la fe haya crecido, que tenga la plenitud quiere decir que la vida cristiana ha crecido y a través de eso llevan frutos del Espíritu. De un pámpano seco o inmaduro no salen frutos. En Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. En Jesús está la verdad y la gracia, está todo lleno, y esa plenitud dice que ahora está en nosotros. Y vosotros estáis completos en él, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. En Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que estéis llenos de toda la plenitud de Dios. Que toda la plenitud de Dios habite en nosotros. Lo dijo porque sí es posible. En Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tiene que ser uno de conocer y de creer a Dios, y tenemos que ser uno en la iglesia hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso, más y más que crezcamos, la plenitud que está en Cristo también llega a la plenitud. Y cuando esté lleno, entonces automáticamente llevará frutos. Antes en Gálatas 5, 22, 23, cuando veía eso, que hay muchos frutos tan buenos, pero ¿cómo podremos llevar esos frutos? Así siempre he pensado. Y también entre los 9 frutos del Espíritu Santo, ¿cómo podemos llevar todo? Hay otros que sí puedo llevar, hay otros que no. Así es. El manzano lleva solamente manzanas. Pero cuando yo he visto en la televisión, creo que fue una foto, el árbol era solo uno, pero llevaba varios diferentes flores también, otros frutos de otro tipo, en un mismo árbol. Los frutos del Espíritu Santo, obviamente el árbol es uno solo, pero, el Cristo es uno solo, ¿no? Y nosotros siendo pámpanos pegados a ese árbol, son 9 frutos del Espíritu Santo. Hay que llevar todos los frutos, no es escoger, sino todo. Cada vez de que nuestra fe crece más y más, entonces obviamente va a llevar todos esos frutos. Por eso las veces pasadas les he hablado de amor, gozo, paz, paciencia. De esas 4 cosas hemos visto así específicamente. Ahora, el quinto y el sexto fruto, que es la benignidad y bondad. Benignidad quiere decir que es la misericordia de Dios. Es una expresión del amor de Dios misericordioso. En Efesios 2:4 dice, éramos por naturaleza hijos de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Benignidad quiere decir que es la expresión del amor de Dios misericordioso. La benignidad, en otras palabras, quiere decir misericordia, benevolencia, compasión, piedad, generosidad, liberal o dulzura, simpatía. Así se puede expresar. Por eso los frutos del Espíritu Santo que nos toca hoy es la benignidad. En Efesios 2, versículo 7 dice, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cristo ha dado abundante gracia, pero dice que esto es para mostrar en los siglos venideros. A través de la benignidad de Dios, nos ha dado la abundancia de la gracia y esto es para mostrar en los siglos venideros, tenemos que predicar a otros. A través de la misericordia de Dios, ahora se ha mostrado a través de Jesús y ahí terminó. No. La benignidad y la misericordia de Dios está habitando en nosotros porque el Espíritu Santo vive en nosotros y se tiene que ir cumpliendo en sus vidas. A través del Espíritu Santo en nosotros fue sembrado el amor y la misericordia de Dios. Misericordia quiere decir que es una persona que no tuvo ningún requisito para dar, y esto es el corazón del amor de Dios. Dar algo a una persona que tiene suficiente requisito, obviamente eso no es benignidad, no es misericordia. Pero al contrario, hay una persona que no tiene nada, entonces solamente por tener compasión damos algo, y eso es la benignidad. Quizás nosotros amamos a quien nos ama y odiamos a quien nos odia, eso no es benignidad.
Dios a todos los que están en contra, obviamente no responde a cada acto, sino está siendo paciente y está esperando, siendo benigno, está esperando el momento para perdonarlos. Salmo 51 dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Así ha orado. Después de haber pecado algo muy grave, está diciendo: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, por favor. Así puede orar. Dios, como es misericordioso, en Salmo 103, versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Él es misericordioso, Él es gracia. Gracia es solamente dar. Dice lento para la ira. En Tito 3:4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. A través de su misericordia nos ha salvado, nos ha hecho renacer, nos renovó con el Espíritu Santo. Todo esto es a través de la misericordia de Dios, esa gracia que fue dada a nosotros. En Santiago 5:11 dice: el Señor es muy misericordioso y compasivo. Dice muy misericordioso y muy compasivo. Y somos quienes hemos recibido esa misericordia de Dios. Y Jesús en San Lucas 6:36 dice: sé pues misericordiosos como también vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Si hemos recibido la misericordia de nuestro Padre, tenemos que ser misericordiosos con otros también. En San Lucas 10, versículo 37, sale una historia muy famosa de Jesús. Había un intérprete de la ley que se levantó y preguntó a Jesús. Dijo: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y tu prójimo como a ti mismo. Y dijo: ¿quién es mi prójimo? Este intérprete de la ley, él se vestía como si hubiese cumplido todos los mandamientos y dijo que no, eso no es difícil, pero está preguntando: ¿quién es mi prójimo? Pregunta porque no sabe. Se actuó como si fuese justo. Por eso Jesús dio una parábola a este intérprete de la ley soberbio. Dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Y quién es el que fue agarrado de ladrón? Jerusalén es una ciudad santa, Jericó ciudad de maldad. Ladrón es el diablo. Está haciendo herir a todo este mundo y lo quiere llevar todo al infierno. Y se refiere al aspecto miserable de los pecadores. Entonces vino un sacerdote, lo vio y pasó. Un levita vio y pasó. Entonces no es por la religión o por la fuerza humana, no puede salvar el espíritu de uno. Entonces un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceites y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. No solamente le hizo sobrevivir, sino lo puso en una mesón para que cuidara de él. Entonces este samaritano bueno se refiere a Jesús. Estaba a punto de morir
Y no solamente ese intérprete de la ley, sino todas las personas del mundo están viviendo en el pecado, siendo corruptos, poniendo la espada a Dios. Y así están yendo a morir. No la religión o el esfuerzo humano puede salvar. Y Jesucristo es nuestro Salvador. Aceite y vino se refiere al Espíritu Santo y la sangre de Jesús, renaciendo con sangre y Espíritu Santo. Lo ha salvado primero y lo dejó en el mesón. Mesón se refiere a la iglesia, ¿no? Hasta que yo regrese, cuídalo de él. Jesús va a venir de nuevo. El primer Jesús que vino como un pecador miserable para morir, pero segunda vez cuando viene Jesús, Él va a venir todo sano para llevar a los cristianos salvos. Y así dijo al intérprete de la ley: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Entre esos tres, sacerdote, levita, samaritano. Entonces el que usó de misericordia con él, así respondió. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Muchas personas no leen la parte de adelante y solamente leen la parte donde dice ve y haz tú lo mismo. Entonces uno que ni siquiera es salvo, igual que ese medio muerto que fue encontrado por el ladrón, al intérprete de la ley también, dice que yo soy tu prójimo, que yo he hecho para salvar tu espíritu. Si es que tú has reconocido esta misericordia, entonces tú también haz lo mismo. Así le dijo al ladrón. Pero primero hay que recibir la salvación para tener el corazón de misericordia y salvar a otros. Los que tuvieron la misericordia de Dios también tienen que saber dar la misericordia a otros. Ve y haz tú lo mismo. La misericordia de Dios. A través de la misericordia de Dios hemos sido revestidos de la misericordia de Dios. Entonces esa misericordia también tenemos que saber dar a otros. En Salmo 66, versículo 16 dice: y contaré lo que ha hecho a mi alma. Esa gracia de salvarnos tenemos que predicar a otros. Nos está diciendo que hagamos eso. Por eso, como la misericordia de Dios, tenemos que tener misericordia con otros. En San Mateo 5, versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia, o sea, benignidad. Los que saben tener misericordia con otros también serán misericordiosos de otros. Entonces, ¿quién puede hacer esto? Un pecador que tiene que ir al infierno, obviamente no puede ayudar al otro que ir al infierno, sino los que han recibido la misericordia de Dios. Si es que tienen el corazón de tener misericordia con otros, entonces yo recibo más benignidad de Dios. En Salmos 18, versículo 25 dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso sucesivamente. En San Mateo 18, desde el versículo 24 a 35 sale: dijo el Señor que había un rey y tenía un enteador de él. Entonces tenía deuda de 10,000 talentos a ese rey. Por eso, como no tenía de qué pagar, entonces el rey dijo: vende a tu mujer, a tu hijo y todo lo que tienes para que pague esa deuda. Así dijo. Entonces, ¿cómo puede pagar esa deuda? No entiendo de dónde ha tenido todas esas deudas, pero lo estaba suplicando. Rey, por favor, yo voy a pagar en un poco momento, entonces dame un tiempo más. Entonces el rey había visto y
Hasta que él muera no pudo pagar toda esa deuda. Estuve calculando más o menos cuánto fue un talento. Los 10,000 talentos. Entonces calculé que he visto que un talento se refiere a 6,000 denarios. Y un denario es el salario que uno gana por trabajar un día. Entonces, 10,000 talentos, ¿cuántos son? 60 millones denarios. Yo he parado de calcular porque realmente es un número grande. Si es que calculamos con nuestro dinero de Corea, son 10 billones de wones. Entonces, ¿cómo puede pagar esa deuda? Por eso, como ha tenido misericordia y dijo que ya está bien, todo perdonado, vamos a hacer que esto no existió. Y esta persona, después de ser quitado de su deuda, se encontró con el quien tenía endeudado de 100 denarios. Entonces lo agarró y dijo, paga tu deuda. Y dijo, en un poco tiempo, señor, yo te voy a pagar. Entonces lo agarró y lo puso en la cárcel. Y esto sabiendo, alguien había visto y lo escuchó y vino al rey y dijo que, señor, ese hombre que fue quitado la deuda de 10,000 talentos se encontró con uno que tenía deudado 100 denarios y sin perdonar lo puso en la cárcel. Entonces el rey se enojó mucho. Lo agarró y dijo, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces era un monto donde no podían pagar toda esa deuda, aunque vive toda su vida, ¿no? Los 10,000 talentos, pero 100 denarios más o menos son como $10,000. Entonces esa cantidad pequeña no podía perdonar y no tuvo misericordia y dijo, paga toda esa deuda y lo puso en la cárcel. Así diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Realmente nosotros fuimos perdonados de pecados tan grandes y no sabemos perdonar a otros? Misericordia, o sea, benignidad, es perdonar a otros que se haya equivocado conmigo. En Santiago 2:13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Los que no tienen misericordia, los que no tienen benignidad de perdonar a otros, entonces Dios tampoco perdonará a mí. Se hará con aquel que no hiciera misericordia, hará juicio sin misericordia. Es una palabra temerosa. Y dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mientras que vivimos en este mundo también tenemos cosas que tenemos que pedir perdón y también tenemos que pedir misericordia otra vez cuando estemos ante Él. Si es que no tenemos benignidad con otros y si no saben perdonar a otros, Dios también dice que entonces yo tampoco te voy a perdonar. Por eso en Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, mira. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonando 1, 2 veces y dicen, no, ya no soporto más, ya no te puedo perdonar. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas veces perdonaré? Así preguntó Pedro. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En Colosenses 3:12-13 dice,
Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Como Cristo me ha perdonado, tenemos que aceptar unos a otros, como el Señor nos ha perdonado. También en Proverbios 19:11 dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. Los que saben perdonar las ofensas del otro, realmente ellos son que tienen coraje. Y los que no saben perdonar las ofensas de otros son cobardes. El corazón de no saber perdonar realmente siempre está pensando, ¿cuándo puedo vengar? Y realmente eso no es corazón de benignidad. Yo antes también dije que las personas que quieren pagar, que quieren ir a buscar su enemigo, entonces todas sus entrañas se pudren. Porque el corazón que no sabe perdonar no hay paz. En sí, hoy les dije que iba a hablarles de 2 frutos, que era benignidad y bondad, ¿no? Pero la bondad voy a hablar en otro tiempo. Entonces tenemos que ir revisando los frutos del Espíritu Santo. Entonces, esos frutos también no es llevarlo a la mitad, sino hay que llevarlo todo. Por ejemplo, hay frutos que dejan de madurar y de repente caen al suelo. Existen frutos así, ¿no? Pero hay frutos que se han secado demasiado y están arrugados, entonces tienen que ser frutos maduros y bonitos, ¿no? Hay que ir chequeando cada uno. Y los otros, ¿cuándo podremos llevar? Ya tenemos algunos llevados, ¿no? El Señor nos dijo que no quiere que seamos hombres sin fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En San Juan 15:8 dice eso. Y seáis así mis discípulos, en que llevéis mucho fruto. Entonces, esto es el testigo de ser discípulo de Dios. Por eso tenemos que esperar de ser llenos del Espíritu. Y para eso no tiene que haber ningún pecado en nuestra vida o en nuestro corazón. Para eso hay que orar a Dios, para ser llenos del Espíritu. Para eso tenemos que anhelar la palabra. Desde las cosas pequeñas tenemos que ir obedeciendo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Hay que empezar desde las cosas pequeñas. Hay que ir obedeciendo para hacer las cosas más grandes después. Y así podemos ser llenos del Espíritu. Y al final llevar frutos del Espíritu Santo. Quiero que pase esto, por favor. Realmente queda muy poco tiempo a que venga el Señor de nuevo. Y antes de que Él venga tenemos que vivir dignamente siendo cristianos y sus hijos, ¿no? Y para eso yo pienso que nos está dando un poco más de oportunidad. Y todas las aflicciones que llegan en nuestra vida, hay que saber que todo esto es para probarnos. Es un proceso. Cada vez de que haya más dificultades tenemos que acercarnos más con Dios, anhelar orando, anhelar la palabra e intentar de vivir conforme a su palabra. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, en tu último tiempo que has decidido, realmente sabemos que está muy cerca la venida del Señor. Nos has hecho recibir la salvación y hiciste morar en esta iglesia que es tu cuerpo, Señor. Obedeciéndote, Señor, te agradecemos por permitir esta gracia. Hoy hemos aprendido la palabra de ser llenos del Espíritu.
En eso queremos crecer más nuestra fe y queremos ser ya hombres adultos para que seamos llenos de la plenitud de ti, llenos del Espíritu Santo, para poder llevar los frutos tan hermosos, Señor. Guíanos, Señor. Con nuestra fuerza no podemos hacer nada. Sin embargo, tú estás en nosotros y queremos hacer todo lo que tú quieras cumplir. Para eso danos el poder del Espíritu Santo y tu palabra. Te pedimos anhelosamente. Entre nosotros, que no haya ninguno que se aparte de esta gracia. Ayuda para que pueda morar en tu rebaño, Señor. Y entre todas las catástrofes que está ocurriendo en la última época, y esta catástrofe que es la pandemia, que es la enfermedad contagiosa, hay muchos que están sufriendo por esto, pero en medio de eso queremos confiarte más y queremos obedecer tu palabra, Señor. Ayuda para que rápidamente pase esta pandemia y antes de que venga el Señor queremos predicar el Evangelio con todo para que se pueda cumplir tu obra, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.